Buenos días, vamos a iniciar con la clase de diseño de interfaz de usuario, tipos de recursos en Android. Esto es una continuación de la clase anterior de los recursos que se utilizan en Android. La definición de los recursos en Android es un aspecto muy importante en el diseño de una aplicación. Una de sus primeras ventajas es que facilita a los diseñadores gráficos e introductores de contenido trabajar en paralelo con los programadores. Añadir un recurso a la aplicación es sencillo, no se tiene más que añadir un archivo dentro de una carpeta determinada de nuestro proyecto. Para cada uno de los recursos que se añadan en el sistema, se va a crear de forma automática un identificador de recurso dentro de la clase R de Resource. Bueno, debemos recordar que los recursos con los que podemos trabajar pueden ser de tipo gráfico, de audio, de bases de datos, etc. Los tipos de recursos van a ser según la carpeta que se use en el recurso creado y va a ser un tipo específico. Se procede a enumerar las carpetas y tipos posibles. Entonces tenemos los recursos gráficos, como pueden ser los R-Drawable o los recursos Bitmap, que son ambos recursos gráficos pero con diferente forma de trabajo, diferente objetivo, sobre todo desde el punto de vista del sistema operativo. La distribución o R-Layout, que ya estuvimos viéndola, que nos habla de cómo se distribuyen los elementos dentro de nuestra actividad. Los menús con R-Menú, los R-Anim, que son animaciones, y los R-Animator, que son formas de descriptores de animaciones, los recursos XML y los recursos Raw. Asimismo tenemos los recursos values, ya vimos algunos de ellos, como puede ser en este caso colors o sobre todo strings.xml. Los tipos de recursos van a indicarnos qué es lo que podemos hacer con ellos. Entonces, en el caso de los Drawable, son archivos en bitmap que pueden ser tanto PNG, JPEG o GIF. Son archivos en formato 9-patch, en este caso PNG .9.png. Son archivos XML con descriptores gráficos que los podemos utilizar como fondos de pantalla, como botones, como skins, etc. Normalmente los recursos del directorio Drawable van a ser gráficos de un solo tipo, pueden ser de alta definición, baja o media, pero solo es un tipo de gráfico, a diferencia de los recursos de bitmap. Estos archivos también son bitmap, también son PNG, JPEG o GIF, pero no son rescalados. Es decir, en el caso de los archivos de la parte de Drawable, nosotros tenemos un archivo de imagen que, dependiendo del dispositivo donde vaya, si lo tenemos en un teléfono con pantalla pequeña, va a ser desplegado en la pantalla pequeña, aunque sea de alta resolución o baja resolución. Si me voy a una tableta, por ejemplo, con una pantalla grande, o incluso a una televisión, este archivo va a ser reescalado, así sea de media o baja definición, va a ser mostrado en la pantalla, pero va a ser mostrado sin una edición previa, es decir, simplemente va a ser reescalado. Así, de esta manera puede pixelarse, perder detalles. En el caso de los archivos bitmap no es así. Yo puedo tener 3 o 4 tipos de archivo del mismo objeto. Por ejemplo, de un icono, yo puedo tener el archivo de icono para resolución baja, media, alta, super alta o ultra alta, de tal forma que el sistema operativo, dependiendo del dispositivo donde yo me encuentre, va a escoger el archivo que mejor se ajuste a la definición de la pantalla. Entonces yo puedo tener 4 o 5 imágenes en este directorio bitmap de diferentes resoluciones para cada uno de los posibles dispositivos donde trabaje. Fresh Layout, como ya habíamos visto, son los archivos de layout usados para la aplicación, mi distribución de mis aplicaciones. Los archivos en el R-Menú son archivos XML con la definición de los menús. Podemos asignar una actividad o una vista en este directorio, pero básicamente son los menús que tenemos disponibles y cómo los vamos a ir desarrollando. Los R-Anim son archivos que permiten definir animaciones Twin, también conocidas como animaciones de vista. Los R-Animator
son archivos a su vez XML que permiten modificar las propiedades de un objeto a lo largo del tiempo. Esto está solo disponible desde la versión 3.0 del sistema operativo. Los RXML son otros archivos XML como archivos de preferencias. Los RRAW son archivos que se encuentran en formato binario, por ejemplo, formatos de audio o de video. Los RValues son archivos XML que definen un determinado valor para un color, estilo, cadena de caracteres, como el archivo string.xml. Los RValues, esto es ya el directorio en particular RValues, dando una revisión más profunda de cada uno de sus posibles archivos. Ya hemos hablado bastante de los archivos strings, que identifica cadenas de caracteres, y este es el formato normal. Primero, definiendo la variable y esta variable que texto va a tener asociado. Los RColors, los colors XML en el archivo RColor es un color definido en formato ARGB o alfa, rojo, verde y azul. Los valores se indican en hexadecimal en uno de los siguientes formatos: RGB simple, ARGB, RRGGBB o ARRGGBB. Es decir, que nosotros podemos definir en estos archivos pues paletas de colores dependiendo de los formatos que requiramos, ya sea utilizando un formato plano, un formato con canal alfa o formatos otra vez planos a doble registro, tanto simples como con canal alfa. Y esta es su definición. Definimos la variable y el valor que va a tener en hexadecimal. Por eso nosotros lo ponemos aquí con específicamente definición hexadecimal, tanto números como alfanuméricos, desde la A hasta la F. El RDimensions es otro archivo XML que tiene números seguidos de una unidad de medida que nos permite definir píxeles, milímetros, pulgadas, puntos, etcétera. Todo esto nos va a hablar de la densidad que nosotros vamos a estar manejando para nuestros elementos que tengamos en nuestra aplicación, ya sean letras, márgenes, etcétera. Otros de los archivos que encontramos aquí son el Styles XML, que va a definir una serie de atributos que pueden ser aplicados a una vista o a una actividad. Si se aplican a una actividad se conocen como temas. Entonces yo la definición que utilizo es muy similar. Tenemos nosotros primero la definición del estilo, en este caso texto grande, y luego ya los ítems que me definen al estilo: Android, text size, text color, igual la variable y el contenido de la variable. RInt define un valor entero para definir igualmente una variable y su valor entero. Si quiero definir un valor booleano, lo mismo, la variable y el valor booleano que tiene, true o false, verdadero o falso. El identificador es ID y define un recurso identificador único. La forma habitual de asignar los ID a los recursos es utilizando el atributo ID @ ID diagonal nombre, aunque en algunos casos puede ser interesante disponer de un ID previamente creado para que los elementos así nombrados tengan una determinada función. Este tipo de ID se utiliza en las vistas tab-host y list-view y es básicamente el tipo de ítem que voy a utilizar y el nombre que le voy a definir. Array es una serie ordenada de elementos, es un arreglo, puede ser de strings, de enteros o de recursos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo definiría yo un recurso como días de la semana. Entonces defino mi string array name, termino mi string array y comienzo a poner los ítems: lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Aunque el sistema crea archivos que aparecen en la columna de la izquierda de la tabla anterior y se recomienda definir los recursos de cadena dentro de strings XML, hay que resaltar que no es más que una sugerencia de organización. Sería posible mezclar cualquier tipo de recurso de esta tabla dentro de un mismo archivo y poner este archivo cualquier nombre. Por ejemplo,
¿Cómo acceso a los recursos? Una vez definido un recurso, este puede ser usado desde un archivo XML o desde Java o ya desde COVID. A continuación tenemos un ejemplo. Aquí yo ya tengo mi image view. ¿Cómo acceso a mi recurso? Yo voy a definir, por ejemplo, la altura de mi layout diciéndole Android layout height igual arroba dimen diagonal alto. Ya estoy indicando con la arroba que estoy accesando un recurso. Este recurso que yo estoy accesando lo estoy haciendo en este caso con mi arroba. Aquí tengo, por ejemplo, el acceso a string. Estoy accesando el archivo XML. Estoy accesando en drawable el recurso drawable, y aquí estoy accesando el recurso dimensiones. Igual aquí estoy accesando el recurso de color. Cada uno hace referencia a un archivo XML diferente. Entonces el archivo dimensions, el archivo drawables, el archivo strings y el archivo color. Dentro de este archivo, por ejemplo en color, yo estoy accesando a la definición de verde opaco, o dentro de string a la variable saludo. Para acceder a un recurso definido en ejemplos anteriores desde Java usamos este código. Entonces, recordando, yo ya tengo mis recursos, voy hacia uno de mis recursos, por ejemplo en strings, días de la semana, resources, get string array, rarray, días de la semana. Desde aquí acceso a mi recurso de tipo array. Si yo quiero accesar un recurso de tipo drawable, tengo que definir en Java mi drawable, el directorio que es resources, la función o el método getDrawable y el recurso que voy a asignar dentro de el directorio, es decir, mi resource, mi recurso, el archivo drawable y la variable edificio, por ejemplo. En el caso de strings XML, que ya lo habíamos visto, defino mi string, defino mi variable Java saludo, o le puedo poner hola, o le puedo poner recepción, lo que yo guste. Hablo de la clase res, el método getString, y específicamente la variable que yo voy a accesar dentro de strings XML, la variable saludo. Igual con color, otra vez resources, getColor, el recurso color y la variable verde opaco. Y así es como acceso cada uno de mis recursos desde Java, o voy a regresar desde un archivo XML. Ya definí mis recursos con todos estos elementos, estoy regresando. Ya estuve definiendo en estos directorios, puedo accesar ya dichos recursos creados desde XML, desde Java o desde COVID. Por el momento sería todo, muchas gracias y hasta luego.